Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandamiento de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo inicia una de las doctrinas más ricas y uno de los libros más ricos de doctrina, hablando de Jesucristo y hablando de los hijos en la fe, hablando de la gracia, de la sabiduría, de la misericordia y de la paz. Y cuando usted ve Efesios, Timoteo y Romanos, ve tres grandes libros con una doctrina tan espesa, tan deliciosa, tan especial, que uno se maravilla al encontrar cosas tan grandes en las que lee y encuentra en ellos. Por ejemplo, según el beneplácito de su voluntad. O sea, Él hizo lo que quiso. Él hizo lo que quiso hacer. O sea, nadie podía detener que Dios quisiera hacer lo que quiso hacer. ¿Qué fue? Salvarnos. Y entonces en el capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Todo lo que nos enseñó Jesús, Dios ya lo tenía preparado. Porque Jesús es el autor y consumador de lo que hemos aprendido. ¿Aún de qué? De la fe. Y si Jesús es el autor y consumador, nada de lo que hemos aprendido no lo podíamos haber aprendido si no conocemos a Jesús. Amén. Por eso hay que hacer una evaluación, porque algunas doctrinas o algunos hermanos inclusive, hermanos, póngale comilla, vean, dicen: ustedes son muy fanáticos con tal de conocer a Jesús, que Jesús es Dios y punto. No, la doctrina no puede ir desligada de los principios morales, de la ética. ¿Escucha bien? La Biblia nos enseña hasta la forma de hablar, de vestir, de vivir. Y entonces cuando hablamos de doctrina fundamental y hablamos de doctrina, usted no puede conocer a Dios si no sabe que Él es santo. Y no puede saber su santidad si no se acerca a ella. No puede conocer que Dios es glorioso si no anhela su gloria. Y no puede saber si Dios tiene un lenguaje espiritual si usted no anhela el Espíritu Santo. La iglesia del Señor se tiene que caracterizar cada día por tener las bases principales. El Señor dijo, el apóstol Pedro dijo: en el fundamento de apóstoles y profetas. Y el fundamento de apóstoles y profetas no era que Jesús era Dios principalmente. Eso era una de las cosas. Por decirlo así, era la más importante. Dios es uno. Pero la base de los apóstoles y los profetas, la parte fundamental de los apóstoles y profetas, ¿cuál era? Estamos hablando de 4.000 años de trabajo, de 4.000 años de obras, de 5 dispensaciones que Dios quiso tratar con el hombre, que Dios quiso moverse para salvar al hombre, que Dios quiso crear los medios para salvar al hombre. Entonces cuando vemos el fundamento de apóstoles y profetas, inicia con creer que Dios es uno, ¿cierto? Pero viene otra cantidad de cosas. No basta con creer que Dios es uno. La fidelidad, porque puede creer que Dios es uno, pero si no es fiel. La santidad, puede creer
si no es santo? Los sacrificios, la forma de vida, la obediencia. Es que ser cristiano es fácil para los que ya estamos adentro. ¿Cuántos creen que ser cristiano es fácil? Pero para los que llegan o para los que se han apartado, dicen, uy, no. Porque no es solo creer que Dios es uno, es un paquete de cosas. Imagínense que la doctrina está implícita la ofrenda, los diezmos, los votos, está implícito el dar, el compartir con el necesitado. Todo esto es un paquete. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Y que ese Dios es uno. Dios es uno, es la doctrina del monoteísmo. No somos la única doctrina monoteísta. Hay otras doctrinas monoteístas, pero no creen en Jesús. Entonces, cuando hablamos de doctrina, tenemos que decir, bueno, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es la doctrina? A ver, ¿quién me dice qué es la doctrina? A ver, un diácono. Es un conjunto de enseñanzas que nos orienta pues, a creer en algo. En este caso sería la doctrina del Evangelio, del nombre, de la salvación. Un conjunto de enseñanzas, requisitos, formulados, establecidos en una religión, en una empresa, en una ciudad. En este caso la religión es el conjunto de cosas, no es solo creer en una sola base. Porque creer que Dios es uno no le hace a usted más. Pero creer que Dios es uno, obedecerlo, respetarlo, caminar con Él, vivir para Él, apartarse del mundo para agradarlo a Él, es otra cosa. Algunos dicen, ay, no, es que Dios es tan misericordioso que me pasa por alto este pecado. Sígalo haciendo y verá sin vergüenza. No es que Dios, no. Lea Hebreos. Si pecaremos voluntariamente, después de qué? De haber recibido, de haber gustado. La doctrina de la misericordia es una doctrina. Va en el conjunto de doctrinas, pero no puede usted jugar con la misericordia. La doctrina del amor es una doctrina, va en el conjunto de doctrinas, pero usted no puede jugar con el amor. Dios es amor, pero también es fuego. Entonces algunos dicen, ay no, es que con esto tenemos. Con esto tenemos. Yo no creo que tengamos con eso, yo creo que tenemos que buscar la forma de equiparnos o equipararnos de todo lo que está establecido en la doctrina. Y empezando este año, la iglesia de hoy con la moral. Hay muchos que tienen doctrina pero no tienen moral, por eso mismo la moral de primero. La moral, doctrina y principios. Y ojalá no me se enoja, me duerma, que el tema está importante. Doctrina, enseñanza que se da por la instrucción de alguien. Doctrina, conjunto de ideas y opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc. Sustentada por una persona o un grupo. Doctrina, conjunto de enseñanzas de una iglesia respecto a los diferentes temas bíblicos o a las diferentes propuestas de Dios. En este caso, diferentes temas bíblicos y diferentes propuestas de Dios. Esta doctrina bíblica pentecostal no la puse yo aquí, la puso el Señor. De cómo vivir, de cómo actuar, de cómo hablar, de cómo vestir, de cómo creer, de cómo tener fe, de cómo salvarse. ¿Cuántos están dispuestos a someterse a ella?
Diga conmigo, dura es esta palabra. Bueno. ¿Cierto? Es dura la palabra. La salvación del hombre está ligada a la doctrina. El hombre sin doctrina no se puede salvar porque la doctrina es el conjunto de características que llevan al hombre a ser salvo. 1 Timoteo 4:16, ¿qué dice? A ver, hermano Orlando, léalo. ¿No trajo la gama? Ahorita le doy otro texto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que. Ten cuidado de ti mismo, la moral y los principios. Ten cuidado de ti mismo, ¿qué es? Mi moral y mis principios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Predicar la doctrina es una cosa, pero predicar la doctrina con autoridad moral y con principios es otra. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quiénes? Y a los que, si ustedes leen antes, hay una serie de requisitos, taque. Y termina diciendo que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cuál aprovechamiento? Tu moral y tus principios. Yo hace 4 meses les hablaba de la alta moral. Si Over se va con Beatriz para playa, porque están en la playa, porque están aprovechando la coyuntura, porque son esposos, Over le va a tomar fotos a Beatriz medio desnuda, porque es el escenario de estar desnudos. No. La desnudez es única para tu esposo. Y la desnudez de tu esposo para la esposa, de resto no. ¿Me escucha bien? Y entonces ya se toman traje, y entonces ya, y el vestido de baño, y están allí, y... No, ¿qué es esto? Eso nos tiene que regir aquí, allá, en la costa, allá, en Urabá, donde sea. Amén. Y la costumbre de la costa es que la mayoría de mujeres están de chores. Entonces las hermanas de allá van a vestirse de chores porque la costumbre de allá es así. Ay, no, es que eso es cultura. ¿Cuál cultura? La Biblia va por encima de él. ¿O no? Y si no, vayan viendo los hermanos que tienen hermanos Jeremías en África, me han mandado la foto. Algunas tribus pasaron del taparrabo a la falda, al vestido. Y que tú le ay, no, hermano, es que no, señor. No se puede ser salvo con la doctrina sin la moral. ¿Aló? ¿Escuchó? Y no se puede ser salvo con la doctrina sin los principios. Una doctrina sin moral es una doctrina errada. Por eso los movimientos trinitarios están en una pelea tremenda. La iglesia pentecostal no entra en esa pelea, porque algunos quieren principios de santidad y otros quieren principios mundanos y están luchando ahí, pero no tienen la doctrina, están más perdidos que la mamá del chavo. Que la mamá de Adán, pues, para que seamos bíblicos.
15, verso 9. Daniel, Hebreos 13, 9. Mario, Primera de Timoteo 1, 3. Marcos 15, 9. ¿Qué dice, hermano Orlando? Mateo, perdón. Está ahí en la Biblia. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. En vano me honran. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el Antiguo Testamento. El Señor se lo dijo al profeta. Y luego Jesucristo lo repitió a los fariseos. Pues en vano me honran siguiendo mandamientos de y doctrinas de Hombres. las doctrinas de hombres se destruyen con el uso, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra permanece para siempre. Aleluya. En el año 90 hablaba yo con un testigo de Russell y me decía: los únicos salvos que van a entrar al cielo son 144,000. Y ya en el mundo los testigos de Russell pasaron casi 400,000. Entonces, ¿cómo van a hacer ellos ahí? Y se quedan con los leones. Una batalla campal por ser salvos. Han tenido que cambiar sus políticas, sus doctrinas, cambiando políticas. Esto era así, ya no era así. Y así están los grupos trinitarios. La iglesia del Señor no ha aprendido así. Gloria a Dios. La iglesia del Señor tiene principios inamovibles, doctrina inamovible y moral inamovible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se cae, pero el que obedece a la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Yo quiero permanecer para siempre. Y si me toca obedecer, voy a obedecer. Aleluya. Daniel, Hebreos 13, 9. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. ¿Se escucha bien? Nada. Doctrinas extrañas. Nada. Esa es otra versión. Se lo voy a leer en esta versión. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y de extrañas. Afirméis el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Pero luego dice: tenemos un altar, el cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Les explico por qué les puse ese texto. Porque algunos creen que la verdadera convicción, la verdadera santidad se tiene que vivir dentro de la congregación. Y ellos ofrecían el sacrificio aquí, pero tenían que ir a hacerle fiel afuera. Tenían que ir a hacer el otro sacrificio afuera. Y la gente dice: no, en la iglesia vestidos así, por fuera. En la mañana culto y en la noche rumba. En este templo, tóquese así, tóquese. Solo puede haber un habitante, o Dios o los ídolos. ¿Cuántos han optado por tener a Dios en el corazón? Porque no
noche, en esta mañana, Dios no es tan misericordioso para alcahuetear el pecado. No es que Dios es tan bueno. Los hombres quieren meter a Dios como en un Dios castigador, pero Dios es bueno, Dios es... No se crea. Dios lo va a reprender. Dios le va a castigar. Porque con Dios no se juega. Si usted juega con Dios, el fuego lo va a consumir. Con Dios no se puede jugar, hermano. Yo tengo a Dios en la boca, pero en el corazón tengo otro. Yo vivo a Dios en la iglesia, pero fuera vivo otra cosa. 1 Timoteo capítulo 3, 1:3. Dice, ¿cómo te rogué? 1:3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Efesos cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina? Dejó a un siervo y le digo, como te rogué que te quedases en donde, en Éfeso, para guardar ¿qué? La doctrina, porque venía gente enseñando ¿qué? Otra doctrina. Si alguien predica otro evangelio diferente de esto, sea que, y el evangelio no es solo predicar las buenas nuevas, el evangelio es la doctrina, la moral y los principios. Si alguien predica otro evangelio, nosotros no podemos tener pensamientos diversos, corrientes diversas, uno por aquí, otro por allá, uno obedece a Dios, otro desobedece, uno cree en una santidad, otro cree en otra, otro tiene un estilo de vida, otro tiene otro. No, esta palabra nos da la ruta para todas esas cosas. La Biblia dice que hasta el más insensato, hasta el más ignorante puede entenderla. ¿Cierto? ¿Y usted sabe por qué Dios está más ignorante? Porque los que tenían la cabeza llena de sabiduría no les entraba eso, no aceptaban eso. Pero los que tienen la cabeza, como quien dice, virgen, y en las clases les he dicho yo, desaprenda para que aprenda. Yo pienso, yo digo, yo creo. La Biblia dice, la Biblia piensa, la Biblia cree. Ahí es donde tomamos los argumentos humanos. Ahora es donde tomamos los pensamientos humanos. Dice el capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y esas doctrinas son de qué? De hipócritas. ¿De qué son las doctrinas? Ay, el pastor dijo así, pero vea, iba así. Doctrinas de hipócritas que quieren perturbarle su salvación. De hipócritas. No le diga a su hermano hipócrita. Y mentirosos. Ojo con los mentirosos. Que aquí se le mete una cosa. Por ahí, hay una hermana que estaba viniendo, amiga de la hermana Lely. No volvió porque aquí pedíamos doble ofrenda. Y porque yo dije, hermanos, si usted no venía a los cultos, desatrácese. Lo dije charlando. Entonces no volvemos. De hipócritas mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno. Le explico. Pablo en el capítulo 4 de la carta a Timoteo se adelantó a las doctrinas católicas.
no existían las doctrinas católicas. ¿Me escucha bien? El celibato católico fue creado después, en el año 400 y punta después de Cristo. Los sacerdotes romanos tenían mujeres. Pero todo eso Pablo se adelantó diciendo, vea, pilas con esto. Imaginen que es tan raro que el catolicismo dice que vigilia es dejar de comer carne. Y eso ni siquiera está en los diccionarios. Vigilia es trasnochar, estar despierto. Y la gente se come ese calentado. Hermano, estamos en vigilia. Y vigilia es estar despierto en la noche. Y el catolicismo dice, estamos vigilando porque no comen carne. Eso se llama ayunar. Y eso se llama un ayuno parcial. No comer carne es un ayuno parcial. Abstinencia. ¿Cierto o no? Come pescado. Y algunos dicen comamos verduras porque la Biblia no dice eso. Comamos carne porque la Biblia dice no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios bendijo todos los alimentos. Pero la sana doctrina está aquí. Escuche la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios. Ya lo quieran. Vea la anciana. Vea, puras ancianas. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Cómo es su porte? Su forma de vestir, su forma de hablar. Reverentes en su porte, escuche bien, que no sean calumniadoras, chismosas, ni esclavas del vino, sino maestras del bien. Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea ¿qué? Blasfemada. Cuando una mujer se porta bien, un varón se porta bien, la palabra de Dios es glorificada. A ese hombre como lo cambió Dios, a esa mujer, a esa sí es una verdadera pentecostal. Allá va ese joven es un ejemplo. Esa mujer, vea, no se mete con nadie en el barrio. Esa mujer es seria, ese varón es serio. Pero cuando dicen a uno, ese señor es de su iglesia. Y uno mismo dice, es que ese señor hace esto. Y mismo le da a chiripior que al chavo. Maestro del bien, maestro de la doctrina, iglesia del Señor, exhorta a sí mismo a que los jóvenes sean prudentes. Pero líderes de los jóvenes, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y reprochable es esta. De modo que el adversario se avergonzará cuando te vea y no tenga nada malo de ti que decir. Esa es la doctrina. Ese es el verdadero cristiano. Esas son las verdaderas bases cristianas. Esto no es cuento, hermano. Si salimos de allá, salimos del todo. Y si no, estamos graves. ¿Cuántos creen que tienen una pezuña allá, un pie allá? No levanten la mano. Digo pezuña porque el Señor le dijo a Moisés que no dejara ni una pezuña en Egipto. La doctrina tiene que ser basada en la Biblia. La palabra de Dios es infalible. ¿Qué es infalible? Que no falla.
instrucción que es perfecta. La doctrina tiene que ser 100% bíblica. Que yo soñé, que Dios me dijo, que yo vi, que me cayó esto, que me cayó aquello. Nada, bíblica. ¿O no? El pensamiento de Dios no se da a través del pensamiento del hombre. El pensamiento de Dios se da a través de que el hombre conozca a Dios por la Biblia. Lea la Biblia y diga, la palabra de Dios dice, está diciendo el pensamiento de Dios. Está hablando de lo que Dios dijo. Está hablando de lo que Dios promulgó. Está hablando de inspiración adentro de él para soplar a los demás e inspirar a los demás a ser buenos creyentes. Hay algunos que para solventar su doctrina la basan en un solo versículo de la Biblia. ¿Cierto? Pero la Biblia no es coja. No, la Biblia es un paquete. Y es infalible porque es un paquete. Lo mismo que dijo allá, lo afirma aquí y lo reafirma allá. La Biblia no está sola así. Es decir, un solo versículo para esto. Cuando usted ve allá, Dios es uno. También lo ve en Apocalipsis. El único estaba sentado en el trono. Y cuando dice Dios es santo, lo ve también en Apocalipsis. Dios es santo. Y si dice que el creyente debe ser fiel, dice la palabra porque Dios es fiel. Eso tiene un paquete completo de instrucción, no un solo versículo. Un solo versículo no me dice nada. Pero si varios versículos me dicen que sea fiel, debo ser fiel. Si un solo versículo me dice, y varios versículos me dicen que debo obedecer a Dios, debo obedecer a Dios. Que debo amar a mi hermano, debo amar a mi hermano. Que debo apartarme del mundo, debo apartarme del mundo. El mundo pasa, pero hay que hacer la voluntad de Dios. Ojalá tener tiempo algún día de estudiar estas doctrinas. Aquí, moral, doctrina y principios. Tenemos doctrinas a Dios, la doctrina de Dios, la fe, la palabra de Dios, la gracia, el amor de Dios, la redención, la unicidad de Dios, el nombre de Dios, el hombre, el pecado del hombre, el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, la justificación, la salvación. Escucha bien, la vida cristiana está implícito ahí. La sanidad divina, los milagros, la santidad, la iglesia, la santa cena, la perseverancia, la mayordomía, el culto, la ofrenda, el diezmo, los votos, los dones del Espíritu Santo, todo está aquí, nada es inventado. Él lo estableció para que pases bueno y sin mancha y sin contaminación delante de Dios. No me lo inventé yo. Él ya lo tenía escrito, lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. El ministerio, los dones, la oración y la alabanza, el arrepentimiento, la gran tribulación, la segunda venida del Señor, el tribunal de Cristo, el milenio, el juicio final. Todo está ahí. No podemos inventar nada, Él ya lo dejó listo. Así que no me venga con cuentos diciendo, yo pienso así, dígame qué dice la Biblia de lo que usted piensa. Yo vivo así, dígame qué dice la Biblia de cómo usted vive. Yo hago así, ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo hace usted? Porque el apóstol Pedro dijo, tenéis la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en obedecer. Aleluya, en obedecer. Mire la lámpara y dice la palabra, es como una antorcha encendida sobre cada uno de nosotros, que alumbra la oscuridad, que alumbra lo que está perdido. La palabra es profética, es como una antorcha encendida que alumbra a los que están en casa. Lámpara es a mis pies tu palabra
el ateísmo o el necio que dice no existe Dios. Esta palabra tumba el agnosticismo que asevera la existencia de Dios, pero que dice que no sabemos dónde está. El panteísmo que dice que todo es Dios, que todo es naturaleza de Dios, que la naturaleza de Dios está en las fuerzas del universo. El politeísmo que cree que todo se puede levantar los dioses que sean. El triteísmo que cree en 3 dioses. La palabra va por encima de ella, porque en la palabra está la doctrina, la moral, los principios. Aleluya. El Señor dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Por qué espíritu? Porque entra por el oído. El oído es la boca del alma. ¿Escucha bien? El oído es la boca del alma. Entra por el oído. Cambia el pensamiento. Penetra a los secretos más ocultos del ser humano. Y cuando el ser humano no quiere obedecer, le parte el alma, le parte el espíritu, le parte las coyunturas, le parte los tuétanos, descubre todo lo que está oculto, descubre los secretos más grandes del hombre, lo desnuda delante de la palabra y le dice: yo te conozco desde el vientre de tu madre, no creas mucho, no pongas condiciones, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y es como espada, espada, espada de dos filos. ¡Aleluya! Aleluya. ¿Cuántos creen esto en esta hora? La sangre de Cristo es lo que puede limpiar al hombre de las transgresiones en contra de Dios. Y escúcheme bien, cuando Dios limpia al hombre de sus transgresiones, le quita la inmoralidad. ¿Me escucha? Le quita la mundanalidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer al hombre a imagen suya. ¿Cuántos quieren parecerse a Dios? Levanten la mano. Y yo no soy capaz de parecerme a Dios. Sí, hay una manera de parecernos a Dios. La doctrina, la moral y los principios nos hacen parecernos a Dios. La forma de vida cristiana nos hace parecernos a Dios. La forma en que caminamos y hablamos nos hace parecernos a Dios. La forma en que tú escuchas la palabra y la obedeces nos hace parecernos a Dios. Como si fuera poco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio enseñaron principios de vida para agradar a Dios. ¿Escucha bien? Josué, Jueces, Ruth, Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, nos enseñaron cómo someternos a la palabra y decirle al Señor: sí aceptamos tu voluntad. Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares nos enseñaron cómo expresarle con una boca limpia la adoración y la alabanza a Él. Y
Tobías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías nos enseñan que desobedecerle a Dios es juicio y castigo. Nos enseñan que abandonar los principios morales de Dios es juicio y castigo y reprensión. Nos enseñan que olvidarnos de la voluntad de Dios es estar sometidos a un castigo indisoluble de parte de Dios. Pero en esta mañana no estamos bajo la ley de los profetas ni de Génesis, estamos bajo la ley de la gracia, y la gracia nos dice: yo te perdono hoy, yo te limpio hoy, yo te purifico hoy, yo te cambio hoy, yo te corto las cadenas hoy, porque Él sigue siendo bueno y para siempre su misericordia. Denle un aplauso a la misericordia del Señor en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que quiero decirte es que los profetas menores hablaron de juicio irremisible, de castigo indisoluble, pero la gracia dice: cambia hoy y te perdono hoy, vive hoy para mí y te bendigo hoy, acéptame hoy y te recibo hoy, bendíceme hoy y te bendeciré hoy, arrepiéntete hoy y te perdonaré hoy. Por eso la moral, la doctrina de los principios son algo que tenemos que tener en su totalidad en nuestro corazón. No podemos ser cristianos a medias tintas, hermano. No podemos ser cristianos con un solo pensamiento de líneas sin novios. Yo pienso de Dios así, yo hago de Dios así. No. No acomodes a Dios a tu manera. Dios no cabe en tu cabeza. Dios no cabe en tus ideas. Dios no cabe en tus pensamientos. Dios no cabe en tus conceptos. Dios no cabe en tus caprichos. Dios es Dios. Y Él ordena y se hace. Él dice y se cumple. Porque Él es soberano aquí, afuera, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aún los demonios le obedecen y todo. ¡Aleluya! Póngase de pie. Aleluya. ¿Cuántos creen que son de Él? Pero no le obedecen. ¿Cuántos creen que son de Él, pero no viven en santidad? Yo les invito a ver. ¿Cuántos creen que son de Él, pero tienen una doble vida? En su celular, en su computador, en su trabajo. ¿Cuántos creen que son de Él, pero no le respetan ni le temen? Invito en esta mañana a la iglesia a aceptar los parámetros y las normas bíblicas. Jesús está aquí. Y tú tienes que decirle: Señor,